Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de nuestro Instituto de Ciencias Sociales y Administración, les doy la más cordial bienvenida a esta, la que dentro del marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Paso del Norte 2019, tengo el gusto de hacer esta presentación. La persona que nos acompaña esta tarde y que con gusto recibimos es el doctor Rolando Díaz Lobing, quien da continuidad a la cátedra patrimonial de la doctora Isabel Reyes Lagunes, quien se encuentra en la sala y a la cual les pido también dediquemos un aplauso, quien nos dio esta cátedra patrimonial con anterioridad. Y en colaboración con el 20º coloquio de la cátedra Dr. Rogelio Díaz Guerrero, que lleva como tema Perspectiva Psicocultural de la Seguridad Comunitaria, tenemos el día de hoy la conferencia del Dr. Rolando Díaz Lobing, que lleva como título Del carácter a los tipos al autoconcepto del mexicano. Voy a dar una breve semblanza de la persona que engalana el día de hoy esta presentación. El doctor Rolando Díaz Lobing obtuvo el doctorado en Psicología Social de la Universidad de Texas en Austin en 1981. Se incorporó a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es profesor titular C de tiempo completo. Ha publicado 217 artículos de investigación en revistas científicas, 111 capítulos de investigación en libros especializados, un manual de prueba y 18 libros de investigación. Su obra incluye la creación y edición de 3 revistas científicas, la coedición de 18 volúmenes de la Psicología Social en México, un libro de texto en su segunda edición y un libro de texto en inglés y traducido al español. Ha dirigido 45 tesis de doctorado, 29 tesis de maestría y 36 tesis de licenciatura. Obviamente es un referente a nivel internacional en temas tales como la psicología transcultural y la etnopsicología. Sus trabajos sobre personalidad y psicología social sustentan la ampliación e indagación de estos fenómenos en América Latina, y su teoría biopsicosocial cultural sobre las relaciones humanas es un ícono que da guía a innumerables investigaciones sobre familia y pareja. Y sus estudios en el área de pareja, conducta sexual, conducta anticonceptiva, salud y VIH son la base para numerosos programas de intervención. Algunos de los reconocimientos que el doctor ha recibido por parte de la UNAM son la Cátedra Ezequiel Chávez en 1992, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en Ciencias Sociales en 1993, el Premio Universidad Nacional en el área de investigaciones en Ciencias Sociales en el 2004 y el de docencia en el 2010. A nivel nacional, pertenece al Sistema Nacional como investigador nacional nivel 3, el Premio Nacional de la Investigación en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio a Investigación en Psicología Social de la Sociedad Mexicana de Psicología, el Premio Creadores de la Psicología Social de la Asociación Mexicana de Psicología Social, nombrado profesor distinguido de la Universidad Iberoamericana, y el Premio Eberto Castillo de la Ciudad de México por el impacto que su obra científica tiene sobre la sociedad. Y pues sin más preámbulo, con mucha admiración, dejo con ustedes al doctor Rolando Díaz Lobing. Muy buenas tardes. Quiero iniciar por extender un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que siempre nos recibe con afecto y con los brazos abiertos, deseosos siempre de que podamos colaborar e interactuar en esta ciencia psicológica que pues tanto nos llama y que también tanto nos debe de exigir. Y en ese sentido, pues debo decirles que el inicio de nuestra ciencia en el siglo XIX tenía una perspectiva distinta. La idea era básicamente salir de la filosofía y adentrarnos en las ciencias, y para ello lo que se hizo fue tomar el modelo que en aquel momento era el más popular, que era el de las ciencias naturales.
Y dentro de las ciencias naturales, la tarea fundamental es algo que nosotros llamamos la validez interna, es decir, la certeza que nosotros podemos tener de que aquello que estamos observando realmente es cierto. Y una vez que tenemos esa coyuntura de saber que lo que estamos observando es cierto, nuestros teóricos se han tomado inmensas libertades en lo que se llama validez externa, es decir, a quién podemos generalizar la información. Y pues en ese sentido, una pregunta que yo les tengo para todos es, ¿cuántos teóricos latinoamericanos conocen ustedes en el campo de la psicología? ¿Uno? Pues tenemos un problema. Porque si en realidad nuestra ciencia es una ciencia construida sobre aspectos bioevolutivos, en el cual pensamos que lo que estudiamos es universal, nuestro problema es si eso pueda realmente ser adecuado para realizar una práctica profesional que sea ética y eficiente. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de hablar de algunos mitos que tenemos alrededor de esto y algunas de las implicaciones que esto tiene. Como les decía, la postura de nuestra ciencia es una postura bioevolutiva, es decir, básicamente pensamos que al ser los seres humanos iguales, pues deben de comportarse de la misma manera independientemente del ecosistema en el que estén o la sociocultura a la que pertenezcan. De hecho, se ha dicho, por ejemplo, de Freud y su teoría del desarrollo psicosexual, que es una teoría que emana de un biodeterminismo. Ustedes todos deben de pasar a través de las mismas etapas en el mismo orden. No pueden decir, pues está bien la oral, pero la anal como que me da asquito, me la voy a brincar, voy a hacer la genital y después cuando esté más maduro regreso a la anal. Todos deben de pasar a través de las mismas etapas de la misma manera. Lo más avanzado en este campo, que es la orientación bioevolutiva, es el estudio del genoma humano. Y lo que sabemos de este estudio es que los seres humanos compartimos el 99.9% de nuestra constitución cromosomal. Es decir, que somos básicamente idénticos. 2 ojos, una nariz, una oreja, una boca, 2 piernas, etc. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tanta diversidad? ¿Por qué tantas diferencias? Entonces, si empezamos a analizar, pues vemos que nuestros programas, nuestros modelos, nuestras teorías no tienen esa consideración. Vean ustedes algunos de los modelos que deben ustedes conocer de la literatura universal. ¿Todos ustedes conocen los 5 grandes de Costa y Macrae? ¿Saben cómo llegaron a ser 5 grandes? Antes de Costa y Macrae había un señor que se llamaba Allport. Y Allport tenía un mecanismo para tratar de identificar la personalidad de las personas. Se llama la prueba T. Lo que hacían era que ponía encima de unas mesas 500 papelitos, cada uno de ellos con un adjetivo, y la gente entraba y le decía, acomódelo como usted quiera. Con lo cual se descubría la unicidad de las personas. Pero era muy difícil hacer cualquier comparación o llegar a una descripción universal. Algunos años más tarde, Cattell, alumno de Spearman, utilizando el análisis factorial, dijo, yo puedo categorizar estos diferentes adjetivos y formó lo que ustedes conocen como el 16PF, 16 factores de personalidad. Costa y Macrae hicieron un estudio de metaanálisis en el cual juntan todos los estudios que había del 16PF con estudiantes universitarios de Estados Unidos, lo forzan a 5 dimensiones o 5 categorías y así aparecen los 5 grandes de Costa y Macrae. ¿Han oído del MMPI? Del Minnesota. ¿No han oído hablar del Minnesota? Los voy a llevar otra vez a la clase de primer semestre. ¿Saben cómo llegó el Minnesota a México? Sí saben que Hathaway creó el Minnesota. Pues sucede que un día Hathaway, por allá de los años 50, 60, le habló a Díaz Guerrero y le dijo, oye, mándame a alguien que sepa psicometría para que pueda traducir el Minnesota al español. Y Díaz Guerrero tenía unas estudiantes, colegas que sabían mucho de psicometría, Isabel Reyes Lagunes y María Luisa Morales.
Pero Díaz Guerrero pensó, son los años 50, 60, si yo mando a una de estas chamaquitas a Estados Unidos, sus papás me van a matar. Y entonces mandó a Rafael Núñez. Y Rafael Núñez era un clínico maravilloso, era un hombre, era un dulce, era un pan ese señor. Pero no sabía nada de psicometría. Entonces lo que hizo Rafael es simplemente tomó el instrumento y lo tradujo directamente al español. Y después sumaron los reactivos que son parte de ese instrumento y así formaron el instrumento en español con sus normas del Minnesota. Y la pregunta es, ¿qué sumaron? Pues de todo. Son 520 reactivos. Hay un reactivo que dice, ¿usted con qué frecuencia se excita? Yo, siguiendo los designios de Germán Dehesa y de Sócrates, sé que el viernes me toca. Es el día del académico. ¿Alguien más de aquí se excita cuando menos una vez a la semana? Pues no veo muchas manos, pero veo sonrisas, entonces me imagino que los delata. Pues estamos en un problema, porque ese reactivo lo que mide es esquizofrenia. ¿Cómo? No es lo mismo I get excited que yo me excito. Entonces vean la diferencia de una palabra en un instrumento que tiene 520 afirmaciones. A lo mejor la cultura podría tener un efecto. Eysenck desarrolló sus instrumentos de extraversión y neuroticismo, y pues hay otro tipo de iniciativas que también tienen esta visión universal. Pero vamos a ver qué tanto esto se extiende. Me imagino que ustedes ya vieron esto en sus libros de sensopercepción. Ustedes pueden ver aquí que hay dos líneas paralelas. No quiero que me digan lo que saben, sino lo que sienten. ¿Esas líneas se ven iguales o se ve una más larga que la otra? ¿Cuál se ve más larga? La del lado izquierdo. Pero si ustedes trazan una línea de la parte superior de una a la otra y la parte inferior de una a la otra, van a encontrar que son también líneas paralelas. Es decir, son exactamente iguales, por lo tanto esto es un efecto visual. Lo interesante de esto es que esto no sucede en todo el mundo, solamente sucede en aquellos lugares en donde la arquitectura tiene ángulos. Ustedes se van a África y trabajan con nómadas y les dicen, a ver, ve estas líneas, ¿cuál es la más larga? Y les van a decir, ¿por qué me preguntas eso? Son iguales. Y entonces resulta que vemos el mundo físico de manera distinta dependiendo de dónde crecemos. Y si vemos el mundo físico de manera distinta, ¿cómo veremos las normas, los valores, las creencias, las actitudes, los hábitos, los mitos? Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar una lámina y lo que quiero que hagan es que levanten la mano en el momento en que ustedes puedan encontrar tres caras. Lo primero que deben de notar es que hay diferencias individuales. Unos levantaron la mano rápido, otros se tardaron un poquito y otros estamos buscando. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo que estudió Witkin en los años 50 que se llama dependencia e independencia de campo. Resulta que algunos de nosotros cuando percibimos el mundo tratamos de darle buena forma, y en esa buena forma lo que hacemos es que aglutinamos la información en una sola figura, mientras que otros somos independientes de campo y lo que tratamos de hacer es desglosar la información en sus diferentes componentes. Si ustedes son dependientes de campo, tratan de lograr todo, probablemente vieron al bigotón, es muy visible, y después todo lo demás es parte del bigotón, su nariz, su gorrita, su pelito y su nuca. Pero si ustedes son independientes de campo, lo que van a hacer es que van a destazar la información en diferentes componentes. Entonces toman el bigotón, lo quitan y se dan cuenta que en realidad la nuca del bigotón es una jovencita. Quitan a la jovencita y se dan cuenta que el mentón de la jovencita es la nariz de una viejita. ¿Sí? Si nosotros percibimos el mundo de manera global o en sus diferentes componentes, pues esto va a tener un efecto sobre la manera que vemos el mundo físico, pero también cómo entendemos las cosas. Resulta que a aquellas personas que les gusta la dependencia de campo, les gustan cosas como un buen cuento, la literatura, la filosofía, mientras que los que son independientes de campo les gustan cosas como la física, la matemática, el álgebra. 5 más b igual a 3, ¿cuánto vale b?
Los dependientes de campo ven eso y dicen, pues se ve bien bonita la ecuación, está bien balanceada. De hecho, ¿cuántos de ustedes estudiaron psicología porque pensaron que no iba a haber matemáticas? ¿Sí hay? Pero una vez que ya están aquí dicen, bueno, pero yo me inclino por la metodología cualitativa. Soy más de la narrativa. ¿Sí? Más congruente con mi psicología. Bien. Entonces, lo que tenemos es que parece ser que es importante considerar no solamente la parte biológica, sino también la parte sociocultural. ¿Y ya no lo habían dicho esto? Sí. Ezequiel Chávez escribió esto en 1902 y dijo que la tarea fundamental de los científicos sociales es reconocer el carácter étnico de los pueblos, que el desarrollar y crear constituciones, programas, intervenciones, sin considerar el intelecto y el pensamiento de las personas, nos llevan a la creación de programas que acaban como los sueños de Platón estrellándose contra la crudeza de la realidad. Entonces ya teníamos alguna idea de que esto sucedía, pero no le habíamos puesto mucha atención. Y entonces parece ser que es necesario incorporar dentro de la psicología aspectos de tipo sociocultural. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Pues solamente que alguien llegara y levantara la mano y dijera, pues como que nos faltan aspectos socioculturales y lo podemos hacer a través de las premisas históricos socioculturales y la filosofía de vida. Entonces esto cambia nuestro modelo. Nuestro modelo original en la psicología es ecosistema y evolución, llevan por ejemplo a la personalidad. Ahora tenemos que incorporar también a la cultura dentro de nuestra elaboración. ¿Qué impacto tiene el que nosotros no tomemos esto en cuenta? Pues tiene impactos tanto en la teoría como en la metodología. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que dependiendo de la orientación teórica que nosotros tenemos, vamos a escoger el tema, vamos a definir y operacionalizar los conceptos, vamos a escoger un método de estudio particular y vamos a interpretar los resultados que obtengamos de una manera distinta. De esta manera, encontramos que en la literatura universal, aparentemente, porque en realidad es la literatura anglosajona, los temas que son más interesantes son cosas como el poder y el liderazgo, la influencia interpersonal, la asertividad. ¿Han encontrado ustedes en sus libros de texto la palabra abnegación? ¿No? ¿Sí saben lo que es abnegación? ¿A dónde vamos a ir a comer? A donde tú quieras. ¿Y como qué se te antoja? Pues lo que se te antoje a ti. ¿Y a qué horas nos vamos? Pues cuando tú me digas. O sea, locus de control externo. El poder está afuera de nosotros. Y entonces, pues en Estados Unidos eso no es lo que se estudia asertividad. ¿Cómo le hago yo para hacer que mis valores y mis derechos sean reconocidos por los demás? En las culturas con una orientación de independencia de campo, pues tienen más interés en desarrollo personal, autonomía, independencia de campo. ¿Cuántos de ustedes van al área clínica? ¿Cuántos de ustedes que van al área clínica han encontrado una teoría que diga que lo más importante es ser interdependiente? Todo está basado en desarrollo personal y autonomía, que es adecuado para una cultura individualista, pero no necesariamente para una cultura colectivista. Procesos de yo versus identidades, procesos de individuales en contra de cosas como la felicidad y los procesos de masas. Esos no aparecen normalmente en nuestros libros de texto de la psicología. En términos de la metodología, pues tenemos que definir conceptualmente las variables. Entonces, por ejemplo, ¿qué es respeto para ustedes? Díaz Guerrero y Peck preguntaron en los dos lados de la frontera y encontraron que el respeto en Estados Unidos es algo que se tiene a alguien que tiene la misma jerarquía que yo. Alguien que es igual. Pero en México encontraron que el respeto es algo jerárquico. Yo respeto a una persona que tiene una posición jerárquica más alta que yo. La definición operacional, pues ya hablamos del MPI. Y la inclusión de variables psicosocioculturales en nuestros estudios. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen un estudio de lo que ustedes quieran incluyen
la medición de las premisas socioculturales o la filosofía de vida. Alicia está nada más levanta y levanta la mano. Y entonces, pues vamos a tener diferencias en los conceptos, en la forma en que hacemos investigación. ¿Cuántos de ustedes se inclinan por hacer investigación experimental, cuantitativa o nomotética? ¿Cuántos de ustedes saben lo que quiere decir nomotético? ¿Quién sabe qué será eso? No tiene que ver con el submarino del Capitán Nemo. Nomotética simplemente quiere decir que es una medida que es consistente y estable. Cuando ustedes tienen una escala tipo Likert, un diferencial semántico, la gente no puede decir, no, pues a mí no me gusta esa pregunta, yo la voy a cambiar y voy a decir lo que yo quiera. Cada quien tiene que responder en esa escala que ustedes tienen, eso es nomotético. Versus hacer investigación de tipo descriptiva, cualitativa o ideográfica. ¿Y qué quiere decir ideográfica? Que les digo a ustedes, tírame tu rollo, dime lo que me quieras decir. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene un impacto fundamental el que no consideremos a nuestra ciencia como una ciencia que tiene variables socioculturales. Y si nos preguntamos quién nos podría ayudar, pues normalmente pensamos en los antropólogos, ¿no? Ellos sí hablan de cultura. Pero tenemos una problemática en términos de la metodología que ellos utilizan y el tipo de preguntas que hacen. Un antropólogo lo que pregunta es dónde, cuándo y cómo. Les voy a dar un ejemplo de una investigación antropológica. ¿Dónde? Fui a Japón. ¿Cuándo? El año pasado. ¿Cómo? Pues fue a la ceremonia del té y una jovencita se sentó enfrente de la taza, le dio una vuelta de un cuarto para un lado y medio para el otro. ¿Entendieron? Pues los psicólogos levantamos la manita y preguntamos, ¿y por qué? Y el antropólogo se desespera y nos grita y nos dice dónde, cuándo y cómo. Y entonces necesitaríamos una ciencia que no solamente preguntara la parte sociocultural, dónde, cuándo y cómo, sino también la parte bioevolutiva, que es el por qué. Entonces, parte de lo que tendríamos que hacer es cómo incorporar estos dos para poder resolver el problema. Entonces, los psicólogos transculturales pues, han tenido que definir cultura de una manera distinta. Y lo que dicen básicamente es que cultura es aquel comportamiento que nosotros realizamos en un momento dado, en un ecosistema particular, y sobrevivimos. Y cuando sobrevivimos decimos, pues mira, funciona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿qué tal si creamos una norma, un valor, una creencia, una actitud que podamos pasar a otros a través de procesos de socialización y endoculturación? Eso sería cultura. ¿Cuántos de ustedes metieron la mano en la estufa para ver si realmente quema? Tenemos algunos. ¿Cuántos de ustedes les dijo su mamá, no la metas? Y ustedes dijeron, bueno, mi mamá debe saber. Y entonces, ¿de dónde salió esa norma? ¿Cuántos de ustedes están todavía dispuestos el día de hoy a decir sí para toda la vida en el bien y mal, la salud y enfermedad hasta que la muerte los separe? Esa es otra norma. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a cuestionar las normas? Entonces las vamos siguiendo. Las normas y las creencias nos acompañan. Entonces, una vez que ya definimos esto, pues lo que tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes somos? Pues somos seres humanos que tienen la capacidad de aprender y adaptarse y modificar el medio ambiente. Esta capacidad nos permite heredar nuestro conocimiento, cultura, y eso es lo que Harry Triandes nos dice que es cultura. Para Díaz Guerrero en particular, pues es un sistema que él llama premisas socioculturales, que nos dice básicamente dónde, cuándo, cómo y con quién hacer cada una de las cosas que nosotros hacemos. Nos dice cuáles son las conductas adecuadas dependiendo de con quién estamos y en qué situación. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos estas premisas, la pregunta sería, ¿cómo es que Díaz Guerrero llegó a esas premisas? Entonces, nada más les voy a dar un ejemplo. Él estaba trabajando en los años 50, ustedes probablemente piensen que esto es un poco arcaico, pero preguntó, entre otras cosas, ¿para ustedes el ser más querido que existe es su mamá? Para aquellos que vienen con pareja, dicen, no, mi vida, tú eres, pero la verdad mi mamá cocina mejor que tú. Y después preguntó, ¿creen ustedes que el lugar de la mujer es el hogar? No.
¿Los hombres son los que deben llevar los pantalones en el hogar? No. Muchos de los deseos que ustedes tienen están en contra de sus ideas morales y religiosas. ¿Sí? ¿Sí se les ha antojado a alguien? Eso se llama lujuria. ¿Se les ha antojado algo? Eso es gula. La persona que a ustedes se les antojó, ¿ustedes creen que son merecedores? Soberbia. ¿Alguien se las está bajando? Envidia. Ya lo dejan de enseñar, me dio flojera. Pereza. ¿Pero quieren otra? Codicia. Entonces, sí, como que los pecados de la carne son los pecados de los deseos del ello. Y la cultura, el super yo, la religión, dicen, no lo hagas, no te toques ahí, te van a salir pelos en la mano. ¿Es decente que las mujeres salgan solas con sus novios? El grupo más rebelde que tiene. Los hombres son más inteligentes que las mujeres. Entre más estrictos son los padres, mejor se forman los hijos. ¿Y la mayoría de los hombres casados tienen queridas? Bueno, vean la realidad. Estos son datos que recogió Díaz Guerrero en los 59, 70, 94 y después de su muerte en 2004 hicimos otra aplicación en 2008. Díaz Guerrero trabaja con estudiantes de secundaria de escuelas laicas. Y la pregunta es ¿por qué con estudiantes de secundaria? Porque los estudiantes de secundaria aparentemente saben leer y escribir, pueden contestar a las afirmaciones, pero no tienen tantos años de enculturación a través de la educación, porque la educación laica nos aleja. De hecho, en un estudio que hicimos en el cual seguimos estudiantes desde quinto de primaria hasta primero de licenciatura, lo que encontramos es que en muchas de estas premisas, en el caso de las mujeres, para cuando llegan a la licenciatura, están totalmente en desacuerdo. Los hombres son más inteligentes que las mujeres, ya para cuando las estudiantes están en la licenciatura dicen 0% de acuerdo, las mujeres. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los hombres gusta de mujer dócil, pues vemos que ha habido una disminución, pero debo demostrarles que todavía en 2008 más del 45% de los hombres estaban de acuerdo con esta afirmación, o sea, la mitad de los hombres dicen sí. ¿Y es importante esa mitad? Sí, porque resulta que en México el nivel educativo promedio es segundo de secundaria. Entonces, secundaria es nuestra población, es lo representativo. Los mexicanos, no los que vienen en una conferencia, no los que están estudiando en la universidad, que son 5% de la población total, esos mexicanos, que son la mayoría, dicen sí. Los hombres gustan de mujeres dóciles. ¿El lugar de la mujer es el hogar? Ustedes me dijeron que definitivamente no, pero una de las cosas que pueden ver es que las mujeres en 2004 del 2008 tuvieron un rebote, como que dijeron ya fue suficiente de libertad. Entonces, ahí vamos de regreso. ¿Qué hay de la que sigue, por favor? Mientras más estrictos sean los padres, mejores serán los hijos. Ustedes dijeron que no. Los educadores y los psicólogos decimos que no. No hay que tocar a los hijos ni con el pétalo de una rosa. Vean lo que dicen los estudiantes de secundaria. Más del 60% de los hombres y el 45% de las mujeres dicen, sí necesitamos más límites. Esto ya es un desmadre. Ellos mismos se están dando cuenta. Pero nosotros seguimos escribiendo libros intuitivos de qué es lo que deberían de hacer los padres y les decimos no les pongan límites. Pues lo que estamos viendo es que la gente que no tiene límites tiene problemas y se están dando cuenta antes que nosotros los psicólogos, los estudiantes de secundaria que se la están autoaplicando. ¿Una hija siempre debe obedecer a sus padres?
No cuando tengan razón, sino siempre. Pues lo que ustedes pueden ver es que más del 80% a través de 5 décadas de estudiantes de secundaria, hombres y mujeres, dicen sí. Y lo mismo dicen los hombres de ellos mismos. Y entonces, pues parece ser que efectivamente el libro que todos ustedes, ya me imagino, leyeron de 2003, Bajo las garras de la cultura, de Díaz Guerrero, pues nos está dando una línea de que hay ciertas reglas y normas que continúan siendo permanentes dentro de nuestra cultura. ¿Se dieron cuenta en cuántas ocasiones Isa dijo, calladita me veo más bonita? Esa es parte de la cultura. Esa es obediencia. ¿Sí? Uno siempre debe de ser leal a su familia. Sí, pues vean que sí, efectivamente. Los estudiantes de secundaria piensan que sí. ¿Y qué es deslealtad? ¿Cómo podría un hombre deshonrar a su familia? ¿Qué tal si no es tan hombre como nosotros queríamos que fuera? Y si deshonra a la familia, ¿hay que castigarlo de manera severa? Lo que encontramos es que 25% de los hombres dicen que sí. ¿Y si es una mujer, cómo deshonra a la familia? Rompiendo la otra premisa sociocultural que dice una mujer debe ser virgen hasta el matrimonio, o el adulterio. Y entonces, ¿qué es castigo severo? ¿Qué será un castigo severo? ¿Les cortaremos las manos? Y entonces, pues ahora ya tenemos las normas y reglas que nos están alimentando a través de nuestro desarrollo en el proceso de socialización. Y la pregunta es, bueno, Díaz Guerrero ya nos llevó a la cultura, ahora ¿cómo regresamos a la psicología? Pues a través de un concepto psicológico como la personalidad. Y básicamente lo que nos dice es que la personalidad deviene de una dialéctica constante entre las premisas socioculturales y las necesidades biopsíquicas de cada individuo. ¿Así se los dejo o quieren traducción? ¿Traducción? Bueno. ¿Ustedes tienen comidas los domingos en su casa? ¿Va la familia? Empiezan como a las 11 de la mañana y después viene el fútbol y después la comida y después la sobremesa y después como a las 6 o 7 todavía están por ahí. ¿Dónde están los niños buenos? Sentaditos. Y cuando llega un tío le decimos, no has saludado a tu tío, entonces la saludar, lo saluda y después se vuelve a sentar. Después llega una tía, no le has hecho tu última gracia a la tía y van y le hacen la última gracia a la tía y se vuelve a sentar. Esos son niños buenos. ¿Qué pasa si el niño es hiperactivo? ¿Está sentadito? Se para. ¿Y qué hacemos los papás? Los sentamos. ¿Y qué hacen los niñitos? Se vuelven a parar. ¿Y qué hacemos los papás? Los amarramos. ¿Y qué hacen los niños? Se escapan. Y la tía llega y avienta los brazos al aire y dice, ese niño va a ser un rebelde. ¿Rebelde a qué? Rebelde a la cultura. Porque si ese niño hubiera nacido en Nueva York, le hubieran dicho, mira, vete a jugar allí mientras comemos aquí en el restaurante, tú estás jugando, para eso tenemos todos los juegos allá afuera. Haz lo que quieras, destruye lo que quieras. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuáles son esas premisas fundamentales para que nosotros podamos llegar? Pues lo que él propone es que las premisas necesarias, fundamentales en nuestra cultura, es la supremacía del padre, el absoluto y autosacrificio de la madre y la protección de los padres. Entonces esas son las reglas en donde nosotros crecemos. ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? La que sigue. Y entonces este es un ejercicio teórico. Lo que hicimos fue poner las premisas históricos socioculturales y la filosofía de vida del mexicano, interactuando con las necesidades biopsíquicas de la pirámide de Maslow. Todos ustedes saben que primero están las necesidades de desarrollo más de tipo orgánico, seguridad, alimento, y después están las de afecto, y después afecto y seguridad, y después están las de logro personal y finalmente la autoactualización, que es cuando nos preocupamos por los demás. Entonces, si estas interactuaran, esta es nuestra predicción. La mayor parte de los mexicanos, la parte alta de la curva, seríamos colectivistas, es decir, es más importante el grupo que el individuo.
Tendríamos alta responsabilidad social. ¿Quién va a cuidar a los ancianos, a los jovencitos, a los niñitos, a las personas con discapacidad? La familia. Alto respeto jerárquico. Nos automodificamos, nos cambiamos a nosotros mismos. Somos tradicionales, abnegados, tenemos obediencia afiliativa y alta interdependencia. Entonces, ese sería el modelo teórico. ¿Qué sucede si las personas dicen, no, pues nada más mis chicharrones truenan? O sea, yo quiero sentir bonito y no me importa todo lo demás. Pues en nuestra cultura, los que quieren sentir bonito y no les importa nada más, pues tienden a las adicciones y son altamente intolerantes a la frustración. Entonces viene la violencia y la anomia. ¿Qué sucede si, por otra parte, más bien estamos interesados en el logro personal? O sea, queremos que lo que nosotros queramos, pero también queremos seguridad. Pues entonces aparece el lado negativo de la cultura. El lado negativo de la cultura implicaría autoritarismo, control, sumisión, dependencia, paternalismo y centralismo. Y finalmente, ¿ustedes quieren construir una democracia? Tenemos 5% de la población orientada al logro, pero con una orientación social, con alta responsabilidad social. Y entonces podemos encontrar un individualismo demócrata, independiente y productivo. Esos son, si ustedes van al libro de La psicología del mexicano del 94, la 6ª edición, en el primer capítulo, 4 de los tipos más prevalentes que menciona Díaz Guerrero. Él menciona 8, pero estos son los 4 más importantes. El obediente afiliativo dice que es como 80% de la población. Somos afectuosos, dependientes, complacientes, controlados y con necesidad de aceptación. Los buenos cuates y cuatas. ¿Sí? Después hay uno que se llama control interno activo, y esta es una especie rara, porque por una parte es afectuoso y flexible, pero por otra parte es capaz y racional. Díaz Guerrero decía que estos son rebeldes con causa. Tienen una rebelde a la cultura, soy capaz y soy racional, pero ahí tengo una causa común buena, que es el bienestar de los demás. Entonces ese niñito, ¿se acuerdan del niñito que estaba sentadito? Cuando llegó el papá a decirle que ya llegó el tío, ¿qué hizo? Fue y platicó con el tío como media hora. Y después cuando llegó la tía, ¿qué hizo? Le puso un Cirque du Soleil, le hizo toda una obra. O sea que sigue siendo afectuoso, la parte de la interacción social es importante, pero también la parte de desarrollo personal. Otra posibilidad, de acuerdo a Díaz Guerrero, otro 5%, los afectivamente autoafirmativos son autónomos, independientes, impulsivos, dominantes, rebeldes, inteligentes. Esos son los rebeldes que están interesados en su propio bienestar, egocéntricos. Y finalmente, la parte negativa de la cultura serían los de control externo pasivo, autoritarios, agresivos, corruptos, impulsivos, pesimistas, descontrolados y serviles. Gobernantes, narcotraficantes. Y ustedes dirán, bueno, pero pues, solo son 5% de la población. Desafortunadamente, esos son 7 millones de habitantes. Con 7 millones de esos tenemos para darle en la torre a todos los demás. Bien. Entonces, pues podemos pensar que esa sería una buena forma de describir a el mexicano. Otra manera de hacerlo pues, es midiéndolo. Entonces aquí les vamos a dar un ejemplo de cómo lo podemos medir. Me imagino que no han oído hablar del Tennessee. Lo desarrolló Fitz. Es un instrumento de autoconcepto, pues se los voy a dar a todos y entonces voy a medirlo y entonces ya voy a saber cuál es el autoconcepto del mexicano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están contentos? Bueno. Esto es lo que hizo Fitz. Primero hizo una recopilación de autodescripciones, le pidió a la gente, a ver, descríbete cómo eres. Escríbemelo. Se lo dio a 7 jueces expertos en el campo del autoconcepto y estos jueces les dijo, fórmenme categorías, y las categorías que encontró son las que aparecen en las dimensiones teóricas. Yo físico, yo ético-moral, yo personal, yo familiar y yo social. Y una vez que tenía eso, Fitz fue y se sentó en su escritorio y empezó a redactar reactivos. Así creó el Tennessee. Esa es una forma. Pero vamos a ver si hay alguna otra manera de hacer esto. ¿Qué tal si lo hacemos de una manera más ecosistémica a través de la historia? ¿Sí reconocen eso? Teotihuacán. Pues resulta que Teotihuacán tuvo su época de esplendor entre el siglo III y VII
después de Cristo. O sea, hace mucho tiempo. 800 años antes de que llegaran los españoles. 6 siglos de esplendor en los cuales llegaron a tener más de 250,000 habitantes en Teotihuacán. Ya había algo antes de que llegaran los españoles. Pero después llegaron. ¿Y quiénes llegaron? Filósofos, médicos, ¿no? Pues al que dijeron, a ver, ¿quién quiere ir allá para no ir a prisión? Entonces nos llegaron no lo mejor. Y además, los españoles venían de siglos bajo el yugo de los moros. Entonces un pueblo así emancipado, pues tampoco. Productivo. Y entonces, ¿qué hicieron en América? Pues simplemente llegaron y conquistaron, y todo lo que tenían aquí pues lo mandaban de regreso. No llegaron realmente a formar aquí un espacio para compartir. Entonces esos son los que nos llegaron. Después dijeron, ¿y cómo controlamos a toda esta bola de personajes que están aquí? Que de por sí eran muy diversos. Sí saben ustedes que finalmente la razón por la cual Cortés gana es porque se le unieron 20,000 tlaxcaltecas, ya sea en el sitio de Tenochtitlán. Y entonces pues nos mandaron a un grupo de padrecitos que dijeron, pues vamos a ver cómo los evangelizamos para que no tengan ustedes problemas, sean buenos, y a ver si les encontramos un alma. Y finalmente, ¿qué celebramos en el año de 2010? El centenario y el bicentenario. ¿El bicentenario de qué? ¿De la independencia? No. Celebramos el bicentenario de que un criollo, peloncito, tocó una campana y dijo, vámonos a la guerra. O sea que celebramos el inicio de la independencia. Pero nos encantan las celebraciones, entonces pues vamos a celebrar la independencia. Y entonces Hidalgo ganó en Guanajuato, ganó en Querétaro, llegó a la Ciudad de México, iba a entrar a la Ciudad de México y se detuvo en las montañas porque dijo, si yo entro con esta bola de personajes, van a destruir a la Ciudad de México. Hidalgo no volvió a ganar una batalla después de eso, perdió la confianza de su ejército. Finalmente lo agarran en Guadalajara, le cortan la cabecita y la mandan para acá, para Chihuahua. 11 años después entra a la Ciudad de México el ejército trigarante, el de las 3 garantías, con contingentes criollos, contingentes mestizos y contingentes indígenas. Al frente del contingente criollo venía Agustín. Y Agustín dijo, bueno, pues yo me voy a ir a tomar un cafecito donde está ahora el Banco de México, tiene una baranda. Y mientras él estaba ahí, de repente la gente empezó a llegar, el pueblo se reunió y dijo, Obrador para emperador. ¿No? Ah, no, perdón. Iturbide para emperador. Y entonces salió Agustín y dijo, no, pues si el pueblo me aclama, pues yo cómo me voy a negar. Y si ustedes no creen esto, cuando vayan a la Ciudad de México, les voy a invitar a mi oficina para que vean ustedes, tengo ahí una copia del acta de independencia del Imperio Mexicano, firmada por Agustín y 20 criollos. Entonces fuimos un imperio. Entonces aquí está Agustín, es el del lado izquierdo, de las imágenes de Agustín. ¿Cuántos de ustedes se sienten así como Agustines? Iturbedescos. ¿No? ¿No? Como que no les late, como así, como para decirle carnal. Y después se nos estaba acabando Agustín y dijimos, no, pues ¿cómo podemos seguir imperio sin emperador? Tráiganse a Maximiliano. Pues llegó Maximiliano con Carlota. ¿Y dónde los alojamos? Pues en el castillo de Chapultepec, sin imperio. Entonces, ¿quiénes son los mexicanos? Pues en el siglo XIX, a través de la Ilustración, nuestros pensadores básicamente lo que hacen es que voltean hacia Europa, en la época de la europeización del mexicano, y dicen, pues los mexicanos pues no salimos muy bien porque el metro europeo mide 100 centímetros, el metro mexicano medía 90 centímetros, siempre salíamos chaparros.
Entonces pues no nos fue muy bien durante el siglo XIX, hubo un exabrupto por ahí, de repente Benito Juárez dijo, no, pues esto hay que cambiarlo, y hizo algo que todavía a la fecha yo me pregunto por qué se llama reforma y no hizo revolución para separar a la iglesia y el Estado. Dijo, nomás le vamos a mover tantito, para que no se enojen todos. Y después uno de sus generales, Porfirio Díaz, dice, no, pues yo a esto me gustó, y se quedó 35 años. ¿Y dónde está enterrado Porfirio? En París. Y hizo la reforma para que se pareciera a los Campos Elíseos. Entonces seguíamos volteando hacia el otro lado. No fue sino hasta finales del siglo XIX, principios del XX, que aparecen estos personajes. ¿Se acuerdan lo que les leí de Ezequiel Chávez? Bueno, Ezequiel Chávez es el del lado izquierdo. Junto a él está Justo Sierra. Justo Sierra escribe la primera historia y trae el positivismo como una corriente importante para describir una historia real del mexicano. Y todo esto, reconocer nuestras características étnicas, llega a su máxima expresión con el señor de la derecha, que escribe en el Ulises Criollo que somos una raza cósmica. Ya no cualquier cosa, porque somos el crisol de toda una serie de diferentes orientaciones étnicas. De hecho, la descripción del trabajo de Vasconcelos es que es una utopía. ¿Sí? Es la forma en que la describen algunos otros filósofos. Y después de eso, pues pasamos a los filósofos. Y aparece Samuel Ramos, y Samuel escribe el perfil del hombre y la cultura en México. Lean, es interesante. Pero deben de saber que tiene Samuel una perspectiva muy particular. Samuel basa su teoría en una orientación psicodinámica. Y todos ustedes saben que en la orientación psicodinámica, pues el primero fue Segismundo. Y Freud pues, creó su teoría, y él quería una teoría científica, y entre otras cosas dice cosas como infancia es destino, los primeros 5 años. Después dice, no, pues yo necesito ahora un delfín para que sea el próximo presidente de la Sociedad Internacional del Psicoanálisis, y dice, pues Jung. Pero Jung era medio mágico, entonces lo destierra. Y entonces en su ansiedad y su depresión, Jung empieza a encontrar algo que es bien interesante, que llama los arquetipos. Ya no el inconsciente individual, sino el inconsciente colectivo. Y Freud dice, no, pues ahora necesito otro, y entonces dice, Adler, tú vas a ser el nuevo presidente. Y Adler dice, pues órale. Pero Adler tiene una característica muy particular, camina hasta los 4 años. Y entonces dice eso de que los primeros 5 años determinan toda tu vida, pues como que no me gusta, y entonces empieza a desarrollar el desarrollo de la psicología del yo a través de la vida. Y una de las cosas que nota Adler es que depende de los adultos para poderse movilizar. A esa dependencia de los niños de los adultos lo llama complejo de la inferioridad. Y la idea es que cuando los niños empiezan a hacerse autónomos e independientes, y entonces pueden pasar a una de dos cosas: la madurez, o si se vuelven gandallas, el complejo de superioridad. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, una de las cosas que hace Samuel es que se va a Michoacán y empieza a entrevistar a la gente, y entonces entrevista a una persona y le dice, ¿y tú quién eres? Y dice, pues yo soy la hermana de la señora que está vendiendo las paletas y la tía de la señora que está cuidando en la escuela. Y Samuel dice, qué interesante. Yo le pregunto, ¿tú quién eres? Y me dice, sus relaciones interpersonales, su identidad, como en el complejo de inferioridad de Adler. Son interdependientes. Y Samuel dice que el complejo de inferioridad para los mexicanos viene de que los criollos, porque nada más se dedica a los criollos, tienen una problemática porque están en las Américas, pero la cultura está en Europa, y que entonces no pueden llegar a las alturas de la cultura europea porque están en las Américas, y que eso produce un complejo de inferioridad. Y entonces ya cuando llega a los mexicanos nada más hay dos tipos: el pelado y el burgués. Los indígenas y las mujeres, no quería yo decírselos, pero no tienen alma, entonces no están en el libro de Samuel. Y después, algunos años después, aparece este personaje. Si le puedes dar, ya perdí también a mi compañero de allá atrás.
aparece Octavio Paz. Y Octavio Paz escribe un libro bien interesante que se llama El laberinto de la soledad. Y podríamos decir una cosa así como muy general. Dice que somos artistas del disimulo, la simulación de la hombría y la máscara del Señor, y además de esto somos depresivos. Pero es mucho más complejo que eso. Déjenme nada más leerles una pequeña descripción. Octavio empieza a hablar del mexicano cuando se va a Los Ángeles y empieza a describir no al pelado, sino al pachuco. Entonces, esta es la descripción que hace. Tienen un momento, es poética su forma de escribir, pero dice, comparando a los mexicanos con los norteamericanos, dice, y no terminan aquí nuestras diferencias. Ellos son crédulos, nosotros creyentes. Arman los cuentos de hadas y las historias policíacas, nosotros los mitos y las leyendas. Los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su sórdida vida. Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera, que es siempre desagradable, por una verdad social. Nos emborrachamos para confesarnos, ellos para olvidarse. Son optimistas, nosotros nihilistas. Solo que nuestro nihilismo no es intelectual, sino una reacción instintiva. Por lo tanto, es irrefutable. Los mexicanos son desconfiados, ellos abiertos. Nosotros somos tristes y sarcásticos, ellos alegres y humorísticos. Los norteamericanos quieren comprender, nosotros contemplar. Son activos, nosotros quietistas. Disfrutamos de nuestras llagas como ellos de sus inventos. Creen en la higiene, en la salud, en el trabajo, en la felicidad, pero tal vez no conocen la verdadera alegría, que es una embriaguez y un torbellino. Entonces, como ven, si nosotros dijéramos que Octavio simplemente dice que somos un artista de disimulo, la simulación de la hombría y la máscara del Señor y depresivos, pues no estaríamos realmente capturando toda la riqueza de lo que está diciendo Octavio. Pero hay un problema. ¿De dónde sacó esta información Octavio? Entonces, nada más así para ponernos en su lugar. ¿Cuántos de ustedes tienen un premio Nobel en literatura? ¿No? Bola de inferiores. Y ya que les dije yo eso, ¿cuántos se quieren ir a tomar una cerveza conmigo? Vete solo. Y entonces, pues si uno está solo, pues se deprime. Y además no le dije vete solo, le dije vete solo a la... Y entonces, pues, la simulación de la hombría. Y entonces parece ser que Octavio, con esa capacidad verbal que tiene, nos entrega una maravillosa proyección de lo que él cree que podría ser el mexicano. ¿Dónde más podríamos encontrar nosotros al mexicano? Santiago Ramírez, otro libro, El mexicano, psicología de sus motivaciones. Santiago es psicoanalista, pero ya Fromm andaba por Cuernavaca y entonces le incorpora un aspecto como cultural, una embarrada de cultura, y esta es su conclusión. No vamos a defender a Freud, ya todas las mujeres nos han dicho que era misógino, ¿sí? Machista, pero Santiago les acabó de dar en la torre porque dijo, no solamente hay diferencias entre hombres y mujeres, resulta que los hombres son conquistadores y las mujeres son las conquistadas. Los hombres son españoles, las mujeres son indígenas. Entonces hace la diferencia todavía más. ¿Cuántos de ustedes fueron a terapia con Santiago? Pues entonces a lo mejor ustedes no estaban en el grupo. Entonces no tenemos realmente información sobre los mexicanos derivada de investigación con los mexicanos, sino hasta Díaz Guerrero. Entonces el yo mexicano puede ser desde la psicología del mexicano. Y lo primero que tiene Díaz Guerrero es acceso a algo que todos ustedes conocen que se llama el diferencial semántico. Osgood. Charles. Bueno, Charles Osgood lo que hizo fue, quería saber cómo es que la gente simboliza su mundo, el lenguaje.
Entonces tiene una técnica en la cual se pone un estímulo que es una palabra, por ejemplo, pirámide. Y abajo de la palabra, el estímulo pirámide, viene una serie de adjetivos bipolares: agradable, desagradable, buena, mala. ¿La pirámide es agradable o desagradable? ¿Agradable? ¿Es grande o es pequeña? ¿Es grande? ¿Es rápido o es lenta? Pues ahí está, desde Teotihuacán está, pues es lenta. Entonces acabamos ya de describir la evaluación de la pirámide, es buena, su fortaleza, su poder, es grande, y su dinamismo, bajo. Y resulta que entre las palabras que estaban en el diferencial semántico estaba el yo soy. Y Charles Osgood aplicó el diferencial semántico en 18 diferentes grupos culturales, adolescentes de 18 diferentes grupos culturales. Y Díaz Guerrero tenía acceso a estos datos. Y entonces lo que hizo fue decir, bueno, a ver cómo son los mexicanos. Tomó el yo soy en términos de evaluación, bueno o malo, sacó la media, el promedio, para cada uno de los 18 grupos culturales y los puso de arriba hacia abajo. Del que tenía la calificación más alta, más cerca a más 3, es más 3, 0 y menos 3, y así sucesivamente hasta la más baja. De los 18 grupos culturales, los mexicanos salimos en el lugar número 17. En términos de poder salimos en el lugar número 16. En términos de actividad salimos en el lugar número 7. O sea, no muy buenos, no muy poderosos, pero como activos. ¿Será que realmente Samuel y Octavio tenían la razón y tenemos un complejo de inferioridad? Pues es interesante porque esos son los datos relativos, pero si ustedes ven el dato absoluto, el promedio para México, el promedio es 1.86. Menos 3, 0, más 3, 1.86 es bueno, pero no mejor que los demás. ¿Será que tenemos un yo social y que lo importante es ser bueno, pero no mejor que mis cuates? Si ustedes hacen un examen mañana y todos reprueban y su compañero saca 10, ¿qué tal? ¿Lo quieren? Y encima de eso, él me acaba de decir, bola de inferiores. Pues como que no, ¿verdad? Pero ¿qué tal si dice, no, pues lo que pasa es que es lo único que estudié? Y eso es lo que preguntaron. Dicen, no, pues humilde. Y además la próxima vez que tengamos un examen les voy a dejar copiar lo que me salga a mí. Está bien, colectivo. Entonces nos gusta que la gente sea buena, pero no mejor que los demás. Importante mantener el estatus de grupo. Entonces, pues por ahí tenemos ya una idea de cómo va a funcionar el mexicano. Si le puedes pasar por favor a la que sigue. Y entonces lo que hicimos fue salir a diferentes espacios con un pizarrón y un GIS y preguntarle a la gente, por favor descríbanse a sí mismos. Entonces yo les voy a pedir que me digan adjetivos que los describen. Entonces yo iría al pizarrón y escribiría callados, pues sonrientes y risueños. ¿Ya con eso tenemos? ¿Ya están descritos? ¿Hay más? Pues la gente sí como que cooperaba. Entonces empezamos a poner todas las palabras en el pizarrón. Y ya que teníamos todas las palabras en el pizarrón, pues estaba bien complejo porque regresamos a Alport, ¿se acuerdan que tenía todos sus papeles con los adjetivos? Y entonces dijimos, no necesitamos categorías. Y entonces empezamos a preguntarle a la gente, a ver, formen una categoría y decían, mira, ahí tienes alto y tienes delgado, eso es físico. Ahí tienes contento y tienes enojado, eso es emocional. Ahí tienes simpático y tienes comunicativo, eso es social. Ahí tienes leal y tienes honrado, eso es ético. Ahí tienes trabajador y puntual, eso es instrumental. Y entonces llegamos a estas 5 categorías. Ya estamos listos para hacer un diferencial semántico y poner yo soy y los adjetivos que ustedes nos dieron. ¿Descubrimos algo? La que sigue, por favor. ¿Se acuerdan de Fitz y el Tennessee? Esas son las categorías que él encontró. Físico, ético, moral, personal. En Estados Unidos encontró un familiar y nosotros habíamos presumido de que nosotros somos los familistas. Entonces, ¿qué descubrimos? El hilo negro.
el agua tibia. Lo que descubrimos es el universal del autoconcepto. Los seres humanos tenemos un autoconcepto y tiene esas categorías. Pero la pregunta es cómo se manifiesta. ¿Se acuerdan qué hizo Fitz cuando encontró eso? Se sentó y empezó a escribir reactivos. Entonces tiene reactivos de social. ¿Ustedes han ido a una fiesta en Estados Unidos? Se las voy a platicar. Primer paso. Reciben una tarjeta. La tarjeta dice, te invito a mi fiesta el miércoles de 7 a 9. Y abajo dice RSVP, Recibo Play. Me avisa si vas a venir o no. ¿A qué horas creen ustedes que llega la gente? A las 7. Y hay un cuate que se llama Bill, y Bill llega y dice, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Ven el fuerte apretón de manos, buen contacto visual. Soy carpintero, soy buenísimo. Si me necesitas, aquí está mi tarjeta. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Soy Bill, soy carpintero. Buen contacto visual, buen apretón de manos. Soy carpintero, soy buenísimo. Te voy a dejar mi tarjeta. Y así se pasan las 2 horas. ¿Y a qué horas creen que se van? A las 9. Y al día siguiente están en la oficina y todos dicen, no, hombre, ese Bill como que era el alma de la fiesta, ¿no? Eso es social. Cuando Fitz se sentó a hacer sus reactivos, dijo, ustedes se pueden comportar como Bill. Totalmente de acuerdo, usted es extremadamente social. ¿Han ido a una fiesta aquí en México? ¿Quién va? El que se entere. ¿A qué hora llegan? ¿Qué pasa si llego a las 7? ¿Qué viniste a barrer o qué? Pues hay que darse a desear. 9, 10, 11. ¿Y qué hacen? Se paran de cabeza, cuentan chistes, beben, cantan, bailan. Y a las 7 de la mañana alguien dice, las 7. Me tengo que ir. Y todo el mundo voltea y dice, lo que pasa es que ya no nos quieres. Eso es social. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros capturar ese social en nuestros reactivos? Pues sería regresando con ustedes y preguntándoles, ¿qué es social? Entonces regresamos con los grupos y les poníamos las categorías social, emocional, ético, moral, físico, instrumental. Y les dijimos, pónganos todos los adjetivos que describen su yo en cada una de estas categorías. Entonces los pusimos en listas alfabéticas con la frecuencia, con qué frecuencia aparece. Y pusimos todos los adjetivos hasta aquellos que solamente aparecían en 10% de las ocasiones, porque ahí empezamos a encontrar idiosincrasias. Resulta que aquellas personas que se dedican al ballet describen su físico como lunático y sensual. ¿Cómo anda tu físico? Lunático y sensual. Los médicos piensan que son endomorfos y ectomorfos. Entonces son palabras muy específicas. Nos quitamos esas palabras específicas, tomamos el resto y dijimos, ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es poner yo soy y los adjetivos bipolares. Gordo, ¿cuál es el antónimo? Flaco. Flacos los perros. Yo soy delgado. ¿Cuál será el bueno? ¿Qué tal contento? ¿Triste? ¿O enojado? ¿Eso quiere decir que triste y enojado son sinónimos? Entonces algo está pasando aquí. Vamos al diccionario, antónimos y sinónimos, y aparece la palabra y aparecen 20 palabras abajo. ¿Cuál es la buena? ¿Confiarían ustedes en los diccionarios? ¿Han oído entre sus compañeros que de repente les dicen siento ñañaras? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de siento ñañaras? Pues así como nerviosismo, ansiedad. Vayan al diccionario para que tengan la realidad, la denotación de la palabra. Van al diccionario y dicen ñañaras, purito anal. O sea que tienen comezón en la parte más baja de la espalda. La próxima vez que alguien les diga tengo ñañaras, lo siento ñañaras, ustedes tienen que tener la respuesta correcta, que es ¿te rasco? Tienes un problema, pues hay que resolverlo inmediatamente. Entonces, si ustedes inventaron el lenguaje, ¿con quién deberíamos de ir para obtener una respuesta correcta para el lenguaje para ustedes? Pues a ustedes.
Luego regresamos con los grupos, les pusimos todas las palabras y les decíamos, pongan los antónimos. Y después en otra técnica lo que hicimos es poníamos gordo, mucho, nada, flaco, mucho, nada, delgado, mucho, nada, contento, mucho, nada, enojado, mucho, nada, triste, mucho, nada. Y tomamos las correlaciones negativas más altas junto con los antónimos que ustedes nos dieron y con esto se formaron las escalas. Y una vez que teníamos esto, este es el mexicano. Primer factor, primer dimensión. El mexicano se describe a sí mismo del lado positivo como respetuoso, amable, decente, amigable, simpático, deseable, sencillo, educado, cortés y atento. Yo quiero que busquen una escala de personalidad desarrollada en un país individualista, esta serie de adjetivos. De hecho, la palabra simpático no existe ni en inglés. Nice, friendly. Simpático tiene peso. ¿Y para qué sirve esto? Pues esto sirve para llevarse bien con todo el mundo, para la armonía en cualquier relación con cualquier persona. Segundo factor, del lado positivo tienen los reactivos animado, feliz, jovial, optimista, contento y alegre. Y vieron que me brinqué realizado y triunfador. La manera en que se saca un análisis factorial es que ustedes quieren ver los patrones de respuesta. Esto quiere decir que si una persona me dijo, yo soy animado, feliz, jovial, optimista, contento y alegre, me dijo también soy triunfador. Ese es el patrón. ¿Qué está haciendo triunfador ahí? Esos son adjetivos sobre emoción, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros atletas van a las Olimpiadas? Regresan y regresan siempre felices. ¿Y qué le dice el periodista? ¿Ganó usted medalla? No. ¿Y por qué viene tan contento? Hice muchos amigos, la pasamos a todo dar, traigo muchos regalos. O sea, soy feliz y por lo tanto triunfador. En Estados Unidos lleguen ustedes y digan, no, pues no gané medalla, pero vengo bien contento. Y dice, pues usted está bien loco. Porque la única razón por la que se van a las Olimpiadas es para ganar medallas. Usted quiere ser feliz, primero triunfe. Siguiente factor, la gente se describe a sí misma como extrovertida, comunicativa, divertida, desenvuelta, desinhibida, expresiva, amiguera, sociable. O sea que llevamos 3 dimensiones y las 3 dimensiones son socioafiliativas. Cuarto factor, amoroso, afectuoso, cariñoso, tierno, romántico y sentimental. Entonces vean ustedes el patrón. ¿De qué es lo más central para los mexicanos? Amable, atento, simpático, alegre, feliz, triunfador, amiguero, sociable, comunicativo, romántico y sentimental. ¿Quién es? Pues es Pedro Infante y Sarita García. Eso es lo que nos define en primera instancia nuestras relaciones interpersonales afectivas positivas. Ya para el quinto factor aparece algo ocupacional o instrumental. Somos cumplidos, estudiosos, capaces, inteligentes, responsables, eficientes, puntuales, trabajadores. ¿A qué horas llegaron a la fiesta? Pues cuando llegó todo el mundo, bien puntuales, ¿no? ¿No es un acuerdo la puntualidad? Sabemos a que vamos a llegar 2 horas después de que quedamos, bien puntuales, 2 horas después, no más. Responsables, ¿por qué somos responsables? Pues es que hay que cuidar a los demás. Trabajo porque pues mi familia depende de mí. Estudioso, pues hay que ser talachero, no es que yo sea bien inteligente, es que soy estudioso. Y después de esto, regresamos a las andadas. Somos nobles, calmados, pacíficos, tranquilos, reflexivos, estables, conciliadores, generosos, serenos. Calma toro, sereno moreno. ¿Por qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Pian pianito. No por mucho madrugar amanece más temprano. La sabia virtud de reconocer el tiempo. Son las normas y premisas socioculturales. Y vayan a ciertos espacios en nuestra república y esto todavía tiene mayor sabiduría. Cuando ustedes van a un pueblito y piden algo, un café,
la persona no está esperando para darles el café, está esperando que ustedes se sienten y que pues, contemplen un poco la existencia y que después, más tardecito, pues a lo mejor se tomen su café. No se lo traigo luego porque está muy caliente y le va a hacer daño, se va a quemar. Entonces, esto lo que nos permite es sobrevivir en un espacio caótico. Esto, Seligman lo llama resiliencia, psicología positiva. Y después viene la parte moral. Somos leales, honestos, sinceros, rectos, verdaderos, honrados. Yo soy bien sincero, la verdad es que simplemente yo tengo otros números. Pero soy bien honrado. Nada más ustedes confíen en mí. Y además soy bien leal. Yo tengo un compadre que es narcotraficante y pues no lo voy a echar de cabeza porque yo soy bien leal. Lo más importante es la relación cercana, más que otra cosa. Pero encontramos ciertos problemas. Por allá de los 90, Cis y yo nos sentamos y dijimos, bueno, pues esto está muy bien, pero hay un problema porque la gente que es inteligente nos dice soy inteligente. Los que no son inteligentes dicen, pues nomás estoy a la mitad de la raya, no soy inepto, soy poco inteligente. Entonces dijimos, pues tenemos que romper esto porque pues, no hay la parte negativa. Entonces lo que hicimos fue tomar los adjetivos, romperlos a la mitad y ponerlos en una escala tipo Likert pictórico, que es lo que les mencionaba hace un momento Isa. Y entonces lo que encontramos en datos para Sonora, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco y Yucatán, es que hay un factor socioafiliativo muy importante. Somos alegres, amigables, sociables, simpáticos, amables, felices, románticos, tiernos, afectuosos y cariñosos, tranquilos, conciliadores, sencillos, obedientes y tolerantes. Lo necesario para tener buenas relaciones interpersonales. Después el yo mexicano, moral, pues es honrado, decente, leal, respetuoso, educado, sincero, recto, noble, bondadoso, limpio y generoso. Exactamente lo opuesto de los 7 pecados capitales. De hecho, si quieren ustedes saber, información para los caballeros, ¿qué es lo que las mujeres piden? Un hombre limpio. Un maestro limpio. Ese es el que eso es fundamental para las damas. Después tenemos el yo de producción, ordenado, trabajador, puntual, cumplido, activo, eficiente, aplicado, inteligente y capaz. Inteligente es individual, pero tenemos todos los otros que tienen que ver con un yo de trabajo social. Y una vez que tenemos esto, pues aparece también el lado oscuro de la cultura. Y el lado oscuro de la cultura incluye, por una parte, imponernos en los demás, conflictivo, incumplido, dominante, enojón, criticón, necio, rencoroso, impulsivo. Si ustedes le fueran a poner un nombre a esa categoría, ¿qué nombre le pondrían? ¿Cabrón? ¿Sí, no? Y si ustedes ven amargado, apático, solitario, tímido, melancólico, nervioso, ansioso y triste, ¿qué nombre le pondrían? El pendejo. Básicamente ya cubrimos todas las diferentes partes de lo positivo y lo negativo dentro de la cultura. Y entonces, pues la pregunta es, ¿y esto cómo lo podemos llevar a un siguiente nivel? Pensando en la parte universal, esta parte del individualismo y colectivismo. Y básicamente la idea del individualismo son aquellas personas que hacen valer sus necesidades y sus gustos por encima de los gustos y necesidades del grupo, mientras que los colectivistas ponen por encima las necesidades del grupo sobre ellos mismos. Algunos años más adelante, Triandes dijo, bueno, pero no solamente hay individualistas y colectivistas, sino que hay verticales y horizontales. Es decir, hay individualistas en donde yo soy más importante que todos los demás, o yo soy igual de bueno que todos los demás. Y hay colectivistas en donde dicen, bueno, pues sí, todos estamos juntos, pero yo mando. Y otros que dicen, no, pues vamos, esto es una realidad, es un comunismo, todos vamos juntos. Entonces lo que hicimos fue, hay varias versiones de instrumentos de individualismo y colectivismo, pero han tenido algunos problemas. Entonces creamos nuestro propio instrumento. Es un artículo que está, si me puedes hacer la que sigue, por favor. Y la que sigue. Estos son los datos de más o menos cómo se distribuye el individualismo colectivismo en el mundo. Lo que ustedes pueden ver es que en México estamos más o menos algo
claritos. Es el concepto. Entonces creamos nuestro instrumento y la que sigue, por favor. Nos preguntamos cuál sería el efecto de tener individualismo o colectivismo sobre el autoconcepto. Y si ustedes ven todas las escalas de individualismo y colectivismo, lo que tienen son afirmaciones. La afirmación podría ser, por ejemplo, para un individualista de tipo vertical: yo soy mejor que todos en el mundo y no necesito a nadie. ¿Sí? Pero, ¿qué adjetivo le pondrían ustedes a una persona que tiene esas características? ¿Egoísta? ¿Narcisista? Entonces lo que hicimos fue crear no solamente la escala de individualismo colectivismo tipo Likert, sino también los adjetivos que nosotros pensaríamos irían en individualismo colectivismo. La que sigue, por favor. Aquí están algunos ejemplos de los reactivos. Me gusta colaborar con los demás, soy un individuo único, me preocupa el qué dirán y soy mejor que los demás para cada uno de los diferentes conceptos. La que sigue, por favor. Tenemos adjetivos, por ejemplo, para la parte de unicidad, exitoso, independiente; para la parte de social positivo, servicial y cooperativo; y para la parte de jerarquía negativa, egoísta y competitivo. ¿Sí? Entonces tenemos estas escalas. Y la que sigue, por favor. Lo que encontramos es que cuando las personas tienen, estos son los niveles en México. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Y la otra? No, ahora para atrás. Bueno, entonces básicamente lo que podemos ver es que hay correlaciones en el sentido esperado. Si nosotros nos desarrollamos dentro de un ecosistema individualista vertical, tendemos a desarrollar características de personalidad que son apropiadas para que nosotros podamos convivir desde esta perspectiva. Entonces, si nosotros pertenecemos a un grupo en donde más énfasis se pone en lo individual, va a haber la posibilidad de que seamos orientados al logro, competitivos, asertivos, mientras que si nosotros crecemos en un ecosistema en el que se pone más énfasis en el colectivismo, vamos a ser benévolos, vamos a ser compasivos, vamos a ser compartidos, vamos a ser cooperadores. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente hay un proceso de socialización que va adecuado a eso que nos había propuesto Díaz Guerrero al inicio, que son las premisas socioculturales, el ecosistema en el que nosotros nos desarrollamos, va afectando la manera en que nosotros nos desarrollamos y las características que tenemos. Ahora, regreso a un comentario que les hice anteriormente. No es lo mismo lo que vamos a encontrar para este grupo, en donde la mayor parte de nosotros somos individualistas, a lo que vamos a encontrar en la población general. De hecho, hace ya algunos años, junto con Maite, hicimos un estudio en el que teníamos datos de gente de California y de México, y tuvimos muchos problemas a la hora de tratar de publicarlo, porque, entre otras cosas, lo que encontramos es que en los datos, los mexicanos salíamos más individualistas que los de California, estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué tan representativos son los estudiantes mexicanos de la cultura mexicana? Son contraculturales. Y entonces, para lograr ser un estudiante de licenciatura y de posgrado, los mexicanos tienen que ir en contra de su propia cultura, convertirse en egocéntricos, individualistas. Y si son mujeres, todavía más, porque tienen que luchar contra más trabas en el camino. Y entonces lo que vamos encontrando es que en nuestros datos con estudiantes universitarios, las mujeres salen con altos locus de control interno, independientes de campo, con individualismo. Y pues eso es lo que vamos a utilizar para crear nuestras intervenciones y nuestros diagnósticos para nuestra población general. Les vamos a ir y les vamos a imponer nuestra visión al resto del mundo, porque es como somos nosotros. Entonces necesitamos hacer investigación con estos grupos para poder tener intervenciones, aplicaciones que puedan ser apropiadas. Ahora sí, la última. Muy bien. Antes de que se me vayan a mover, debo decirles que la forma de poder encontrar esta información pues es
entre otros espacios, lugares en donde podamos compartir. Y en ese sentido, tenemos la posibilidad de compartir con ustedes un par de eventos. Tenemos el próximo año, en septiembre, del 8 al 11 de septiembre, el 18 Congreso Mexicano de Psicología Social, el 10º Congreso de Relaciones Interpersonales y el 7º Congreso Latinoamericano de Psicología Transcultural en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Entonces, pues esta es una invitación para que ustedes nos acompañen en este congreso. Y después tenemos otro congreso que se llama el Congreso Centenario de la Asociación de Psicología Internacional Aplicada. Resulta que hay una asociación de psicología aplicada que se creó por allá del año 1920 en Ginebra. Esta asociación debe de ser muy interesante para todos ustedes porque tiene implicaciones aplicadas en muchos campos. Por ejemplo, tiene una división de trabajo y organizaciones, tiene otra sobre evaluación, tiene otra sobre desarrollo social, otra división sobre psicología ambiental, otra sobre psicología instruccional y educativa, otra sobre clínica y comunitaria, otra sobre gerontología aplicada, otra sobre psicología de la salud, otro sobre psicología económica, psicología y ley, psicología política, psicología del deporte, tráfico y transportación, psicología cognitiva aplicada, otra sobre psicología y consejería, otra sobre psicología profesional y otra sobre la historia de la psicología aplicada. ¿Sí? Todas son esas divisiones. Y cada una de estas divisiones tiene su propio track, es decir, se presentan conferencias, simposios, trabajos libres, presentaciones de libros para cada una de las divisiones. Esta asociación tiene sus congresos cada 4 años. El de 2014 fue París, 2018 fue Montreal, 2022 es Beijing. Pero en una reunión que tuvimos en Montreal ya hace unos 3 o 4 años, hicimos un análisis de las asociaciones que se llaman a sí mismas internacionales. Cada cuándo tenían sus congresos, en qué época y en qué lugar. Y lo que encontramos es que más del 95% de los congresos internacionales se hacen arriba de Torreón. De Torreón para arriba. Es como las ligas, la Serie Mundial de Béisbol, ¿sí? Se juega en Estados Unidos. Y entonces, pues ahí tenemos un problema porque resulta que mucha de la investigación que se hace en la psicología, que aparece en esas revistas que se llaman de alto impacto, se realiza con estudiantes universitarios de las universidades de los países normalmente de habla inglesa. De hecho, cuando sí han ido al sur, han ido a Australia. Y entonces, pues si la práctica profesional de la psicología se hace en el sur, y alguna de las investigaciones en el norte, pues es tiempo que nos juntemos a platicar. Entonces les propusimos que hiciéramos un congreso que rompiera un poquito el esquema, en vez de hacerlo en julio como todos los congresos internacionales, hacerlo en el invierno, que sería diciembre, y hacerlo un poquito más al sur. No está tan al sur como hubiéramos querido, pero pues dijimos Cancún no está mal. Y entonces dijeron, bueno, pero vamos a chocar con la otra asociación internacional, que es la Unión Internacional de Psicología Científica, que tiene su congreso en 2020 en Praga, y nos van a decir, somos unos gandallas. Y dijimos, bueno, pero tenemos una excusa, son 100 años, es nuestra celebración. Entonces vamos a tener el Congreso Centenario de Psicología Aplicada del 13 al 17 de diciembre de 2020 en el Centro de Convenciones de Cancún. Normalmente estos congresos son cariñosos. Más o menos para profesionales andan como entre 8,000 y 9,000 pesos. Para estudiantes andan entre 4,000 y 5,000. Entonces nosotros, para que esto fuera realmente una celebración, peleamos de manera en que la cual para los estudiantes el costo es, si son socios de la asociación, sea por $90, que son como 1,800 pesos, y para los profesionistas sea de nuestra zona, que es la zona B, por $200, que son como 4,000 pesos. Entonces pues es una disminución importante. Pero ¿cómo se hacen miembros? Si ustedes estudiantes se quieren hacer miembros, les cuesta $16 por un año, $20 por 2. ¿Y quiénes son estudiantes? Casi todo el mundo. Porque son estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, de postdoctorado. Y si alguno de ustedes está ya realmente atrapado, digan, estoy en un diplomado.
Estoy estudiando. Entonces, pues esa es una forma fácil de bajar los precios, porque si ustedes no son miembros, entonces en vez de $90 pagarían 200. Y una vez que ya se inscribieron a la Asociación de Psicología Aplicada y pagaron su registro, van con los de la Asociación Mexicana de Psicología Social y les dicen, ¿sabes qué? Yo ya me inscribí, aquí está mi inscripción, y entonces en vez de pagar 1,200 para ir al Congreso de Social, van a pagar 300 como paquete, como voy en la mercadotecnia. Ahí vamos, me falta música y alguna cosa más. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen. Creo que son eventos que son útiles porque tienen la oportunidad no solamente de escuchar a las personas, sino de convivir. Y algo que se vuelve central en estos días es formar redes. Las redes en las cuales ustedes puedan tener un contacto con alguien que les va a seguir mandando información, con alguien que a lo mejor pueden ustedes colaborar para hacer investigación, ¿sí? Y ahora, como de repente se ponen muy tímidos a la hora de hacer preguntas, hay esta cosa que se llama 5 lustros de investigación en la psicología social, contribuciones de Díaz Lobby y sus colegas. No es un disco de Chicoche, tiene como 1200 páginas de investigación en diferentes campos. Cada pregunta, un disco. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nadie? Para los discos. Violencia, sobre todo de la violencia no normalizada. Desde este trabajo que usted nos ha presentado, vemos mayores percepciones positivas del mexicano que negativas, pero es innegable que si se rasca un poquito, esa violencia normalizada está permeando desafortunadamente en las familias mexicanas, en la escuela, en el trabajo. ¿De qué manera ustedes lo han pensado abordar, si es que lo han contemplado, o en dónde se queda en relación con esta psicología del nuevo mexicano, bueno, del mexicano actual? Para que vean que es la verdad, no van a decir no. Después me lo regresas, ¿eh? Bien, bueno, efectivamente tenemos una cuestión compleja. Por un lado, si ves lo que dicen tanto Samuel Ramos como lo que dice Octavio Paz, parecería que esta violencia es parte de lo que, o sea, el pelado y el pachuco tienen este enojo acumulado y van a atacar cualquier cosa que se les ponga enfrente porque es una forma de defenderse, ¿sí? Desde la perspectiva de Díaz Guerrero, que es una perspectiva, él en esencia era un humanista y su visión es mucho más positiva simplemente porque él creía que el mundo era más positivo. A lo mejor tanto Octavio como él estaban en los dos extremos y ninguno tenía totalmente la razón. Hay varias cosas que creo que hay que considerar. Uno es el proceso de desarrollo y de individualización de las personas. ¿Cómo nos volvemos autónomos e independientes? Y una de las cosas bien interesantes de Adler es que él decía que efectivamente en el proceso de autonomía e independencia, si nosotros incorporamos responsabilidad social, llegamos a la madurez. Pero si nosotros no incorporamos responsabilidad social a nuestro proceso de independencia y autonomía, entonces vamos a un complejo de superioridad. Entonces yo creo que parte de lo que nos está sucediendo es que nos estamos moviendo de una cultura inmensamente tradicional, inmensamente colectivista, a una situación en donde de repente tienes un montón de libertad. Y entonces te mueves hacia el individualismo, pero ese individualismo es un individualismo que no considera la postura de los demás. No es un individualismo maduro, sino más bien es un individualismo agandallado. ¿Cómo podríamos ver que esto cambiara o que esto fuera de una manera distinta? Hay un indicador del INEGI
que se llama el Índice de Desarrollo de Género. Y una de las cosas que encuentras en ese índice, si lo ves por estados, es que los estados que tienen mayor desarrollo de la mujer en el área política, social, económica, de la salud, son los estados en donde hay mayor cantidad de divorcio, pero también son los estados en donde hay menor cantidad de violencia intrafamiliar. Entonces podrías preguntarte, bueno, exactamente cuál es la dinámica, porque lo que está sucediendo es que esa persona, al empoderarse y volverse independiente y autónoma, dice, yo ya no quiero aceptar violencia. Entonces ese es parte del proceso. Pero también tenemos una situación en donde de repente lo que estamos viendo es que están incrementándose los índices de violencia contra los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que a lo mejor algunas de estas personas en el momento de la independencia y la autonomía crecen a la madurez y otros y otras pasan de la independencia a la autonomía al complejo de superioridad. Entonces, lo que necesitaríamos es cómo lograr que los seres humanos sean estos seres más integrales, podríamos decir andróginos, que tengan características positivas tradicionalmente expresivas como ser tierno y cariñoso. ¿Cuántos tiernos y cariñosos hay aquí? ¿Cuántos responsables y trabajadores? Y entonces, si podemos tener las dos cosas en una persona, entonces tenemos un desarrollo integral. Lo que creo que nos está sucediendo es que estamos desarrollando ciertas capacidades, pero se nos están olvidando otras. Entonces, esto lo que implicaría es que todo nuestro proceso educativo en las escuelas, en los medios de comunicación, en las familias, tenía que ser uno en el cual les estamos enseñando a las personas a convertirse en seres humanos integrales, no en hombres, mujeres, sino seres humanos que tengan estos componentes. Y eso creo que es algo que no estamos logrando en esta rapidez de cambio. Hay unos datos bien interesantes de los niveles de adicción en México y en Estados Unidos. Y lo que encuentras es que si en Estados Unidos les preguntas cuántas veces has consumido una droga ilegal alguna vez en tu vida, andan alrededor del 50%. En México estamos como en el 4%. Pero cuando nuestras personas migran hacia Estados Unidos, hay un periodo de ventana de como 5 años en donde se mantienen en 4, pero después, sobre todo los que migran cuando son adolescentes, brincan hasta 75, 80. Entonces, este cambio rápido, sin realmente un proceso de reflexión, un proceso de pensar cómo están sucediendo las cosas, parece ser no es el más apropiado. No sé si eso contesta. Gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, existen estudios sobre lo que es el mexicano en el exterior, es decir, la identidad o cómo se define el mexicano migrante. Tú no lo revisas. Bueno, de hecho, la descripción que hace Octavio Paz sobre el Pachuco es su visión de cómo son los migrantes en Los Ángeles. Hay varias personas que se han dedicado a hacer trabajo con los mexicano-americanos en Estados Unidos. Hay una serie de trabajos realizados y desafortunadamente Israel se enfermó y dejó de hacer este tipo de cosas. Israel Cuellar tiene incluso un instrumento que se llama el ARMAS, que es un instrumento sobre aculturación, y trabajó con migrantes en Estados Unidos, y una de las cosas que encuentra es que la cultura estadounidense es tóxica para los mexicanos. Más años allá, menos salud mental. Entonces, Israel Cuellar es uno de los personajes que ha hecho trabajo en ese campo. Hablando de la importancia del desarrollo del multiculturalismo, Manuel Ramírez III, está en la Universidad de Texas, en Austin, lo dejó porque se dedicó más al área de educación, pero Amado Padilla está ahora en Stanford, en la Universidad de California, Los Ángeles, tiene una serie de estudios sobre ello. Steve López, en la Universidad del Sur de California, tiene cosas sobre familia y esquizofrenia. Héctor Betancourt, que está en la Universidad de Loma Linda, tiene investigación sobre cultura y salud. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿por qué no van los hispanos a los centros de salud? Y no tiene que ver con cuestiones de la salud, sino más bien con cuestiones interpersonales. No me gusta cómo me tratan. Entonces, esos tienen investigación. Y hay un libro que sacó Amado Padilla que se llama Hispanic Psychology, que es sobre, básicamente, no es Hispanic Psychology, es más bien los hispanos en Estados Unidos. ¿Sí? Sí.
Me está yendo bien en la venta. Dime. Doctor, mi pregunta, doctor, es, Samuel Ramos nos habla del complejo de inferioridad del mexicano, ¿verdad? Si no mal recuerdo, menciona que inicia desde la conquista, ¿no? Bueno, con toda la historia que usted nos presentó ahorita, los conceptos que vienen en las escalas, que si bien denotan la capacidad de resiliencia del mexicano, mi pregunta es, ¿cómo es que no se ha superado ese complejo de inferioridad? La teoría psicoanalítica nos ofrece la posibilidad de superar el complejo de inferioridad en el momento en el que el hijo se identifica con el padre. Entonces al mexicano, ¿qué es lo que le hace falta o qué factores han reforzado o han impedido que este complejo se supere? Bueno, es interesante porque Samuel lo que propone es psicoanálisis para todos. Esa es parte de su propuesta. Pero al final, el mismo Samuel tiene una situación muy interesante porque me imagino que entre sus colegas de su mismo nivel, tiene una sección al final del libro que se llama Los Petulantes, que es básicamente sus colegas que no hicieron psicoanálisis y que le están diciendo, no manches. Yo creo que lo primero que habría que cuestionar es si realmente existe ese complejo de inferioridad o si existe realmente más bien un yo más gregario y social. Nuestros datos parecen indicar que la que realmente prevalece es el interés por estar bien con los demás, no por quedar bien con los demás, sino porque así uno se siente a gusto. Es interesante, por ejemplo, cuando yo hablo con terapeutas anglosajones, investigadores anglosajones, y le digo, lo que pasa es que la mamá, le llegaron 40 chamacos que venían a comer y dijo la mamá, pues sí, pásenle, y tú mamita, ¿a qué horas? No te preocupes después. Y ellos dicen, ¿y por qué se sacrifica la mamá? Yo digo, no es sacrificio, es abnegación. Dice, no es posible, la gente tiene que pensar en uno mismo primero y después en los demás. Entonces yo creo que parte de esta problemática tiene que ver con el enfoque que le das. Si el individuo es más importante, existe un complejo de inferioridad, porque estás luchando en todo. Pero si el grupo es más importante, pues entonces no hay un complejo de inferioridad, simplemente lo que pasa es que somos parte del grupo. ¿Sí? No somos muchos, pero somos machos, no somos machos, pero somos muchos. Por ahí va. ¿Sí? ¿Sí? Contesta eso. Yo les voy a empezar a contar. Aquí se lo atrapó. Es que viene de este lado. Sí. Buenas. Justamente en la mañana, en la conferencia de la doctora que preguntó ahorita, ella mencionaba que hizo un estudio en la Ciudad de México donde los resultados denotaban que la población de la Ciudad de México tiene en general una mayoría de personas con morbilidad leve en cuestión de higiene mental, y me resultaba un tantito chocante con algo que escuché de uno de mis profesores hace un tiempo. Honestamente no tengo idea de qué estudio habrá sido al que se refería mi profesor, de cuándo fue ni quién sería el autor, pero decía que hicieron ese mismo tipo de estudio aquí en Ciudad Juárez, teniendo en mente la situación de la violencia, la inseguridad y todas estas cosas, y teniendo la hipótesis de que la población juarense iba a salir alta en ansiedad, en neurosis, todo ese tipo de cosas, y se reencontraron con lo opuesto. De alguna forma habíamos normalizado esa violencia y la habíamos adaptado a nuestras vidas. Sí, ahí está, pero yo sigo con lo mío, ¿no? ¿Cuál sería el factor que genera, ¿cómo decirlo?, resultados tan diferentes en la Ciudad de México y en Ciudad Juárez, por ejemplo? Bueno, puedes encontrar resultados distintos, y la segunda es, ¿y cómo interpretas tú esta información? Hace ya algunos años fui a una reunión a la Universidad del Sur de California, en donde estaban antropólogos y psiquiatras, y entre otras cosas, tenían datos muy extraños, porque en México salía una cosa y en Estados Unidos salía otra cosa totalmente diferente, con familias de esquizofrénicos.
Y lo que ellos nos dijeron es que en Estados Unidos las familias de los esquizofrénicos les gusta que sus pacientes, sus familiares, muestren conductas activas, mientras que en México las familias les gusta que los pacientes muestren conductas pasivas. Y yo no entendí, unos se llamaban positivas y otras negativas, y yo no entendía por qué en Estados Unidos eran positivas y en México eran negativas. Entonces les pregunté más de qué se trata. Y entonces los activas o positivas es que se mueven más, tienen más alucinaciones, etc. Las pasivas y las negativas es que simplemente son como más catatónicos, no se mueven tanto. Y les hice una pregunta muy sencilla: ¿quién cuida a los pacientes? En Estados Unidos los cuidan las instituciones. Entonces, si tú vas a ver a tu paciente, pues quieres que se mueva. En México lo cuidamos la familia, entonces yo quiero que esté tranquilito y calladito. Entonces, resultados diferentes pueden tener diferentes interpretaciones, que es una primera cosa que hay que checar. Segundo, ¿con quién estás trabajando en tu muestra? Yo creo que es una parte central. Yo les voy a demostrar que los mexicanos, ustedes a lo mejor no me lo van a creer, pero los mexicanos les voy a demostrar que son hombres exageradamente equitativos. ¿Alguien no me cree? Nos vamos a ir a la Ciudad de México, nos vamos a ir abajo del edificio de Humanidades, y cada vez que salga un hombre de ese elevador lo vamos a entrevistar. Y lo que van a encontrar es que los hombres mexicanos son profundamente positivos, equitativos, tiernos, cariñosos. ¿Algún problema? Sí, la muestra. Sucede que allí, en Humanidades, está el Programa Universitario de Estudios de Género, y todos los hombres que bajan pues son esos hombres. Entonces, cuando nosotros describimos Juárez, la Ciudad de México, la primera pregunta que ustedes tienen que hacer es quién es de la Ciudad de México y quién es de Juárez. ¿Sí? Y una vez que ya tienes una muestra representativa, pues entonces empieza a decir, bueno, ahora sí ya voy a tomar esta información con un poquito más de cuidado. Entonces, la parte de la normalización de la violencia, una de las preguntas que podríamos hacer es qué tanto en realidad estamos normalizando violencia en México comparado a lo que sucede, por ejemplo, en Irak o en Siria, donde ahí hay bombazos todo el día. ¿Por qué nos preocupa tanto la normalización de la violencia? Mi posición es porque somos un pueblo pasivo, pacífico y tranquilo, y que nos llama tanto la atención que ahorita estamos brincando con esto que está sucediendo. Y entonces estamos preocupados y entonces decimos, ¿cómo es que se está normalizando? Pero eso para mí sería una señal de que en realidad somos mucho más pacíficos y mucho más amistosos de lo que sería otro pueblo que lo tomaría como, pues es que eso es lo que pasa normalmente. Entonces las dos cosas habría que checarlas. ¿Cuál es la población, la muestra con la que estás trabajando, y después qué tipo de resultados estás teniendo y cómo los interpretas? ¿Sí? Tenemos una par de últimas, porque ya nos acercamos a las 3, que es cuando se acaba. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, primero que nada, por haber venido, y buenas tardes. Tengo la duda. Yo vengo de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y justamente veo que pues siempre se hacen ¿cómo decirlo?, los promedios de cómo es el mexicano en general. Y tengo la duda de cómo considera usted que se da estos diferentes Méxicos. Ayer hablaba en la conferencia inaugural acerca de la diversidad. ¿Cuántos Méxicos usted podría decir que ve y cómo se diferenciarían en su experiencia ahora sigue investigando? Bueno, el primer paso, Roger Bartra me hace la pregunta y me dice, somos 110 millones de mexicanos, entonces uno para cada uno. Lo primero que tendrías que hacer es no utilizar en primera instancia el método nomotético. Es decir, el instrumento que nosotros desarrollamos, lo desarrollamos de abajo hacia arriba, hicimos exploración para un grupo particular. Lo ideal es que cada uno de ustedes salga y haga su estudio exploratorio con el grupo con el que va a trabajar, y con base en ello digan, aquí está nuestro instrumento, y entonces podemos comparar y decir, pues mira, en el norte nos salen con que son francos,
¿En Yucatán hay francos? No, pues es agresivo ese señor. Muy fácil, son muy pasivos. ¿Sí? Y entonces yo lo que les recomendaría es formarse en el multimétodo. Tienen que tener las competencias y las capacidades para poder amoldar la metodología a la pregunta que están haciendo. Hay una metodología correcta para cada pregunta. Si yo creo en el inconsciente, no te puedo preguntar, dime objetivamente cómo te sientes, porque es una prueba proyectiva. Entonces eso es bien importante, y no solamente como personas que hacen investigación, sino consumidores de ciencia. Ustedes tienen que tener la posibilidad de leer un artículo de investigación y decir, este artículo tiene estas falacias, estos problemas, y por lo tanto lo voy a tomar con cierto cuidado. Y para eso, si ustedes quieren ser buenos profesionales al futuro y mantenerse actualizados, tienen que saber ciencia. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí en esta conferencia, pues me siento orgullosa de su presencia aquí. Le agradezco mucho que se tome todo este tiempo y darnos todo este conocimiento. Bueno, pues mi pregunta sería, dentro de las expresiones que plasmó en su obra el doctor Díaz Guerrero, pues las premisas socioculturales pueden volverse de alguna manera, detonarse y tener una vigencia, pues, y tornarse, pues, obsoletas, de alguna manera ser rechazadas, pues, la transformación que vivimos, pues, a medida de la cultura o de la que ya se llama posmodernidad que podemos vivir, y pues toda esta coyuntura histórica o política de la migración que está sucediendo en estos tiempos. Mira, las normas son normativas. Eso quiere decir que van a ser apropiadas mientras la gente la siga utilizando. Y una cosa, esto es bien interesante porque voy a hacer un símil rápidamente nada más a los cromosomas. Nosotros tenemos cromosomas que ya no sirven. Es más, todos ustedes tienen un apéndice, pregúntenle ¿para qué sirve? Y la gente dice no sé, es algo del pasado. Pero si no te mata, ahí se queda. Entonces tenemos algunas premisas y creencias que se quedan a través del tiempo, aunque no sirvan para nada, porque nadie las cuestiona. Pero efectivamente hay una transformación. Hay un libro que sacamos hace como un año que se llama Las garras de la cultura, no es de Díaz Guerrero, que se llama Bajo las garras de la cultura, se llama Las garras de la cultura. Y lo que hicimos fue tomar las premisas de Díaz Guerrero, más premisas sobre pareja, más premisas sobre género, más premisas sobre cosas modernas. Por ejemplo, las premisas de Díaz Guerrero no hablaban de homosexualidad y clonación, no eran tema en los años 50. Entonces hicimos esto y encontramos unas cosas bien interesantes en la manera en que se están moviendo estas situaciones. Las premisas de Díaz Guerrero tienen normas y creencias. La norma es, los hijos deben de obedecer a los padres. La creencia es, los hombres son más inteligentes que las mujeres. Entonces las dividimos en normas y creencias. Y lo que encontramos en 11 diferentes estados de la República es que la norma número 1 en México hoy es equidad. Los hombres deben de ser más justos con las mujeres y los adultos deben dar oportunidades a los jóvenes y a los niños. La norma. Creencia número 1, sexismo. Las mujeres tienen capacidades innatas para cuidar de los enfermos y de los niños. Pues, ¿qué está pasando? Que ya nos aprendimos la cantaleta de la norma. Todas las agencias, todas las secretarías dicen la nueva orientación de género y todo lo vamos a ver con orientación de género. Ya no lo aprendimos, entonces pregúntale a un hombre, ¿cómo deben ser las relaciones? Equitativas. Bueno, pero ¿y quién tiene mayor capacidad para lavar los platos? Ah, no, pues ellas. Debo decirles nada más información para los hombres que nos acompañan. Hemos encontrado que los hombres que lavan platos satisfacen mejor sexualmente a sus parejas. Se las dejo de información general. Y de hecho, no sé si algunos hombres de aquí laven platos. Una de las cosas que van a notar es que sus manos no se raspan ni les pasa nada. A lo mejor sí genéticamente estamos hechos para lavar platos. Mi esposa tiene que usar guantes y una serie de cosas. Yo los lavo y con el jabón no le pasa nada a mi piel. Entonces a lo mejor genéticamente yo fui hecho para lavar platos. Pero entonces lo interesante es que nuestras creencias
muchas veces son como separadas de todas estas normas y estas reglas que nos están diciendo. De hecho, yo tengo mis dudas de si realmente los hijos siempre obedecen a los padres. Pero 90% de los estudiantes de secundaria dicen que sí. Pero a lo mejor yo no. 90% son los otros 90%, yo no. Entonces tenemos que hacer una investigación sobre cómo las normas están vinculadas a las conductas. ¿Sí? Y como ya vieron ahora sí las 3 y algunos minutos, quedaron unos poquitos discos para aquellos que no les tuvieron la oportunidad de hacer preguntas, pero quieran un disco, también lo pueden tomar. Por favor, pasen. Y también tenemos folletos para los congresos. Y antes de que se retiren, el doctor Díaz Loving va a estar impartiendo un taller hoy mismo a las 4 de la tarde en el edificio Y, en el vestíbulo, con el tema de etnopsicología, cuadros de la Galería de Investigación en México, que tiene duración de 4 horas, de las 4 de la tarde del día de hoy hasta las 8 de la noche. Y si bien, si me lo permite el doctor, me gustaría que a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, gustamos en otorgar la presente constancia al doctor Rolando Díaz Loving por su participación en la Cátedra Patrimonial doctora Isabel Reyes Lagunes, en colaboración con el 20 coloquio de la Cátedra doctor Rogelio Díaz Guerrero, con la conferencia del carácter a los tipos al autoconcepto del mexicano en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Paso del Norte, realizado del 9 al 11 de septiembre del 2019, firmado por nuestro director de instituto y jefe de departamento. Entonces, por favor, un aplauso para el doctor.